Bueno, ¿qué tal? Vamos a hablar y meditar, tener un pequeño pensamiento que le pueda ser útil sobre andar como anduvo el Señor Jesucristo y lo que implica y esa responsabilidad y esa fe. Y me venía a la mente la situación donde este discípulo Pedro anduvo sobre el mar. Allí lo encontramos en Mateo capítulo 14 y vamos a hablar algunos versículos ahí del 25 al 31. Repito, Mateo capítulo 14 versículos 25 al 31, dice más: a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano así de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Siempre que nos invita el Señor Jesucristo a imitar sus acciones, sus pensamientos, sus enseñanzas, implica mucha responsabilidad y también implica mucha fe. En esta situación, los discípulos estaban en la barca y el Señor Jesucristo se les acercó a esta barca caminando sobre el mar. Caminaba por donde nos vemos aquí, caminaba sobre el agua, y dice en los primeros versículos que muchos de los discípulos se asustaron, inclusive creyeron que era un fantasma. Pero Pedro, que era un poco más temperamental, un poco más decidido, un poco más extrovertido, si quieren llamarlo, dice el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Jesús les quiso traer calma y que no temieran, que haciéndose y reconociendo a su persona. Y entonces ahí apareció nuestro discípulo Pedro y le dijo: ven. Perdón, el versículo 28 dice antes: y entonces Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, el Señor Jesucristo le dijo: ven. Qué bueno es pensar que cuando nosotros miramos al Señor Jesucristo simplemente y obviamos de estar mirando hacia la derecha, hacia la izquierda, llamemos hacia la derecha el mundo y sus consejos, llamemos hacia la izquierda la opinión del mundo en general, y solo miramos al Señor Jesucristo. Qué bueno que nos olvidamos y dejamos de lado el temor, dejamos de lado el miedo, el qué dirán, y nos aferramos de la mano del Señor Jesucristo y nos olvidamos hasta de tener miedo. Y esto es lo que le sucedió a Pedro. Él no miró si había tormentas, si había que caminar sobre el mar, sobre tierra. Sobre ese momento él solo miró a Cristo y le dijo: si eres tú, deja que yo vaya. Y el Señor Jesucristo le dijo simplemente: ven. No le dijo: ¿te parece? Si tienes duda, ven. Pedro solo miraba a Cristo, no miró ni a su derecha ni a su izquierda. Y entonces Pedro tomó la decisión, salió del barco y empezó a caminar. Y eso es lo que nos invita el Señor Jesucristo, a mirar con fe, a mirar al Señor Jesucristo. Porque cuando escudriñamos la palabra de Dios y vemos lo que el Señor Jesucristo hizo, lo que nos promete, lo que nos invita a hacer en Cristo Jesús, y reconocemos y vemos que somos fuertes en Él, nos olvidamos de tener temor, nos olvidamos del qué dirán, de lo que pensarán de mí, porque en Cristo somos fuertes. Pero cuando nos miramos a nosotros mismos o miramos el espejo, encontramos nuestras debilidades. Pero el Señor Jesucristo nos dice: somos poderosos y fuertes en Cristo Jesús. Y Pedro miró a Jesús y se hizo fuerte y no dudó y caminó. Pero lamentablemente en los siguientes versículos dice: pero al ver, en el versículo 30, el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame, auxilio. Cuando lamentablemente muchas veces ante las dificultades empezamos a ver el cómo le va a uno, el cómo le va a otro, empezamos a mirar en los bolsillos y depender de lo que tenemos en el bolsillo, de que no vienen los resultados,
de que no viene el ingreso esperado, de que no consigo tal o cual cosa. Cuando empezamos a dudar del poder, de la magnitud y la inmensidad de nuestro Señor Jesucristo, es que también podemos hacer como Pedro, nos hundimos en nuestra desesperanza, en el que yo no puedo, cuando el Señor Jesucristo realmente nos dice que lo podemos en Cristo Jesús. ¿Por qué dudó Pedro si al principio él había decidido y había dado pasos? Porque empezó a mirar la dificultad y no mirar a Cristo. Este pequeño pasaje, esta pequeña situación, este pequeño pensamiento nos invita y nos enseña a mirar a Cristo, sin importar la dificultad, sin importar por lo que estemos pasando. Miremos a Cristo, el hacedor de nuestra salvación, y nos enseña que Él, conjuntamente con la salvación, nos da todas las cosas en Cristo Jesús. Si no estamos dispuestos a gastar suela, tampoco estemos dispuestos a ponernos los zapatos. Si no estamos dispuestos a ser verdaderos creyentes, no podemos estar a gusto con el caminar como cristianos. No, si nos ponemos el zapato, si nos vestimos como cristianos, vivamos como cristianos. Mostremos que nosotros vivimos de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo nos enseña en su palabra y sus promesas. Bueno, que Dios los bendiga en este pensamiento, que sea de bendición para cada uno de ustedes y que tengan una linda, buena jornada.